El 7 de octubre sigue siendo uno de los días más oscuros en la historia judía. La horrorosa invasión de Hamás al sur de Israel, cruzando la frontera con Gaza, causó una muerte y devastación que aún es difícil de comprender. Ahora, un año después de ese ataque, y con el crecimiento del conflicto en Líbano y más allá, es momento de que la guerra contra Israel termine. Es tiempo de que el régimen iraní y sus malvados aliados en Gaza, Judea, Samaria, Líbano, Yemen, Siria y otros lugares se rindan inmediata e incondicionalmente. Es la única manera de lograr la paz. Los ataques de Hamás el 7 de octubre cobraron 1.200 vidas, desplazaron hasta 200.000 israelíes, hirieron a miles y llevaron cautivos a unos 250 hombres, mujeres y niños a la franja de Gaza. Fue el incidente terrorista más mortífero per cápita y el tercero más mortal en general desde que se comenzó a recopilar datos. Además, fue el ataque más letal contra Israel desde su fundación moderna en 1948. Más aterrador aún, de los 764 civiles muertos, 14 eran niños menores de 10 años y 25 eran ancianos mayores de 80 años. Asesinatos brutales de esta naturaleza son la consecuencia lógica del pacto de Hamás. Hamás se opone institucionalmente a cualquier tipo de solución pacífica al conflicto actual. El artículo 13 del pacto establece: las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. No hay solución para la cuestión palestina, excepto a través de la yihad. Las iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y esfuerzos vanos. Aún peor, Hamás también ha convertido literalmente la ayuda humanitaria en armas, transformando tuberías de agua donadas en sistemas de cohetes. Además de convertir la infraestructura civil y cultural en centros de comando militar, Hamás ha lanzado ataques con misiles desde zonas humanitarias protegidas. Israel, por el contrario, ha llevado a cabo su respuesta respetando los principios de la guerra justa, a veces en detrimento de su propia eficiencia operativa. Desafortunadamente, no ha recibido crédito por su compromiso con la moralidad. Los medios de comunicación han condenado las operaciones militares de Israel en Gaza, alegando falsamente que las fuerzas de defensa de Israel no han tomado medidas para preservar la vida civil, pero no reconocen el papel de Hamás en la explotación de los gazatíes. Israel ha lanzado en más de una ocasión folletos en zonas civiles anunciando su intención de iniciar campañas militares. Los medios que intentan criticar la ofensiva en Rafah pasan por alto el hecho obvio. Israel está haciendo un esfuerzo por disminuir las bajas civiles, aunque eso limite su propia eficiencia. Los datos muestran que Israel tiene una relación históricamente baja entre bajas civiles y combatientes. Esta baja proporción de bajas se debe a las intensas precauciones que ha tomado Israel. Utiliza municiones de precisión altamente avanzadas para llevar a cabo ataques estratégicos contra Hamás. Estos misiles son extremadamente precisos, minimizando el daño colateral que Hamás anhela. El ejemplo definitivo del ataque de precisión de Israel fue la operación del localizador en Líbano contra Hezbollah, una serie sincronizada de pequeñas explosiones que permitió a Israel reducir el daño colateral en un ataque masivo contra el grupo terrorista al norte. Sin embargo, los idiotas útiles en los medios occidentales se quejaron de que la operación no fue lo suficientemente precisa, ya que también murieron algunos civiles. Muchos informes sobre la guerra han ignorado la dinámica política del lado palestino. Los civiles palestinos participaron en el ataque terrorista del 7 de octubre, ayudaron a ocultar rehenes y facilitaron las líneas de suministro a los terroristas. Las encuestas de opinión pública en Gaza revelan que el 67% de los gazatíes apoyaban los ataques armados contra ciudadanos israelíes en Israel antes de la masacre del 7 de octubre. Israel no debe abandonar su exitoso sistema de distinguir entre militantes e inocentes. Por el contrario, debe sentirse orgulloso de continuar del lado de la virtud moral. Sin embargo, el análisis del conflicto debe tener en cuenta estas duras verdades para apreciar completamente las circunstancias que enfrenta Israel.
Estados Unidos ha aceptado históricamente la idea de que la paz en casa es el resultado de la fuerza en el extranjero. Si Estados Unidos se alejan de sus alianzas y ceden ante las preferencias de los terroristas malvados, rápidamente seguirá el sufrimiento en Europa, Asia y el Medio Oriente. Nuestra red de alianzas debe verse como un paso proactivo para sofocar a los tiranos en el extranjero. La alianza estadounidense-israelí es el ejemplo perfecto. Si la amenaza de Hamas, Hezbollah y otros aliados iraníes no es suficiente para convencernos de que debemos estar con Israel, quizás el respeto por nuestros propios intereses nos convenza. En este momento, puede ser fácil olvidar que nuestra relación de larga data con Israel trasciende la guerra. Debemos recordar que las principales importaciones y exportaciones entre Estados Unidos e Israel son productos farmacéuticos, agrícolas, maquinaria e instrumentos médicos. Sería prudente mantener el entorno político que permite que este comercio continúe. En el contexto militar, Israel ayuda a Estados Unidos con la defensa contra misiles frente a un gobierno iraní que odia a América y busca destruirla. Irán tiene sus huellas por todo el papel de Hamas en esta guerra. Pero no se trata solo de Hamas. Hezbollah es el principal grupo militar respaldado por Irán, que comenzó a lanzar misiles y cohetes contra Israel poco después de los ataques del 7 de octubre. Del mismo modo, los hutíes respaldados por Irán han declarado que sus objetivos incluyen muerte a América, muerte a Israel y una maldición sobre los judíos. La magnitud de la participación iraní en esta guerra supera con creces el sentido común requerido para que los estadounidenses estén de acuerdo en que debemos responder. Y de hecho, hemos respondido. Desde el inicio de la guerra contra Israel, Estados Unidos ha proporcionado a Israel $6.500 millones en asistencia de seguridad. Otras fuentes sugieren que Estados Unidos ha proporcionado en realidad más de $12.500 millones en ayuda militar desde el comienzo de la guerra. Aproximadamente el 78% de las importaciones de armas de Israel provienen de Estados Unidos. Además, Israel ha tenido acceso a un arsenal estratégico que Estados Unidos han mantenido en Israel desde la década de 1980. El régimen iraní y sus aliados son inequívocamente malvados, indiscutiblemente culpables, y deben ser eliminados, o al menos permanentemente subyugados si se quiere tener alguna esperanza de paz. No debemos caer en la mentira de que, porque la ideología de los aliados vivirá más allá de la guerra, luchar por su eliminación es inútil. Las ideas no aprietan gatillos, no bombardean niños ni torturan rehenes. Ese es el trabajo de agentes humanos. Incluso si Israel no puede erradicar la filosofía de los terroristas, debemos apoyar sus esfuerzos por salvar a los inocentes amenazados por la doctrina de Hamas. El aniversario de este trágico día coincide con una elección trascendental en la política estadounidense. Si bien la vicepresidente y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, ha evitado proporcionar muchas respuestas sustantivas sobre cómo sería su administración, es seguro suponer que no sería la aliada que Israel merece. Un resumen de su enfoque al conflicto lo deja claro. Estuvo abierta a discutir un embargo de armas con el Movimiento Nacional No Comprometido, un grupo pro-palestino y anti-israelí, después de su mitin de campaña en Detroit a principios de agosto. Reprendió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por no aceptar un acuerdo de paz que incapacitaría a Israel para defenderse. Se ha esforzado en sus discursos por castigar al gobierno israelí y simpatizar con los palestinos de Gaza, mientras no expresó condolencias por los cientos de miles de israelíes que sufren. Cuando se le preguntó sobre las protestas pro-palestinas en el país, Harris dijo que los manifestantes están mostrando exactamente lo que debería ser la emoción humana como respuesta a Gaza. Pero la lucha contra el régimen iraní y sus sangrientos aliados no se ganará en la Casa Blanca. La ganarán los resistentes soldados y funcionarios israelíes que merecen el apoyo de Estados Unidos y de otras naciones que profesan amar la libertad. En este trágico aniversario, debemos dejar que el pasado informe el futuro. No debemos prestar atención al canto de sirena de ceses al fuego artificiales. En lugar de ello,
Debemos usar este marcador de 1 año para exigir que los terroristas que están librando la guerra contra Israel depongan las armas, entreguen a todos los rehenes restantes y se rindan por completo. Solo tal rendición hará posible una paz duradera. Sobre todo, debemos seguir apoyando a Israel.